Shabbat Shalom para todos. Vamos entonces a comenzar con la parashá de esta semana. Parashá Nazó número 35, que significa alzar o elevar, levantar cabeza o levantar censo, porque levantar cabeza es una forma idiomática de decir hacer un censo para contar personas. ¿Por qué? Porque en números 4:21 nos indica: y el Eterno le dijo a Moshe, levanta un censo de los hijos de Gershom por sus casas paternas y familias. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach y el permiso de todos ustedes, vamos entonces a comenzar con esta parashá que trae los siguientes temas. El primer tema es enumerar las tareas y el censo de los hijos de Gershom. También se hace un censo de los Kohanim, de los levitas, y se enumeran sus tareas. Habla también la referencia de la expulsión de los impuros, que esto va a ser básicamente el tema de hoy. La confesión y la restitución por daños al prójimo. Habla sobre la mujer sotá y los problemas de celos. El voto nazareo. La bendición sacerdotal dada a Israel. Finalmente, la ofrenda que traían los nazí, los principales, que por cierto la palabra nazí tiene una raíz de la palabra nazó, y por eso es que los principales, los cabezas de las tribus, traían las ofrendas. Algo interesante de esta parasha es que nos muestra, ¿verdad?, el servicio sagrado del templo, porque se le asigna a los hijos de Gershom cómo debían de hacer la Avodah Hashem, el servicio sagrado, en el templo. Es importante, ¿verdad?, aclarar que este ministerio necesita de una de las cosas más importantes, y era muy delicado este servicio. Así que los niveles de servicio tenían que ser muy altos, hasta el punto de que no podía haber ningún tipo de impureza, tanto en el templo, tanto como las personas que administraban. Por lo tanto, es un grave pecado tomar en ligereza el servicio de la casa de Hashem. Porque vemos aquí que los hijos de Aarón, ¿verdad?, les causó la muerte por tomar de alguna manera en ligereza, o no tomar las precauciones adecuadas en el servicio, como a Elí y a sus hijos, que le causaron la pérdida de su ministerio y de las vidas de él, tanto de sus hijos. Así que podemos ver esto. Entonces, vamos entonces al tema de hoy, que lo hemos catalogado: ¿por qué debemos seguir los mandamientos de la pureza? Y vamos a ir repasando cada una de las qué es impureza, qué tipo de impurezas hay. Vemos aquí la expulsión de los impuros, qué tipo de impurezas tenían, para poder entender esto adecuadamente. Así que vamos a hacer la oración sobre el estudio de la Torá. Bendito eres tú, Eterno, sobre el universo, creador de los cielos y la tierra. Damos gracias por, Padre Celestial, que tú eres tan bueno con nosotros, que nos ha dado el mandamiento de estudiar tu Torá. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. En Números 5:2
dice, manda a los hijos de Israel que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de flujo y a todos los que se han contaminado por causa de un cadáver. Ahora, ¿por qué esta expulsión de los impuros? Es decir, se tenían que alejar del campamento todos los leprosos, todos los que padecían flujo y todos los que habían contaminado por cadáver. Este es un mandamiento en consecuencia de dos leyes generales que hay en la Torá, cuya función es hacer posible la convivencia del pueblo en todos los aspectos físicos y espirituales. En Vayikra 15:31 dice, así mandaré a los hijos de Israel apartados de sus impurezas. Se nos dice que nos apartemos de las impurezas para que no mueran de sus impurezas por haber contaminado mi Mishkan, mi tabernáculo, entre ellos. Aquí vemos entonces que el Eterno dice que pues no tienen que apartarse de las impurezas. Y fíjense que aquí es muy claro decir en mi tabernáculo, es decir, en mi Mishkan. Consecuencialmente también en el templo. En Devarim 23:15 dice, ciertamente el Eterno, tu Eloa, se pasea en medio del campamento. Por eso tu campamento debe ser santo, Kadosh. Por supuesto que la pureza y la impureza, tiene que ver con Kadosh, ¿verdad? Tiene que ver con santo. Y básicamente la idea que tenemos principal aquí es que el pueblo de Israel no podía entrar en el Mishkan con impurezas de lepra, flujo y contaminado de cadáver. O sea, esto quiere decir que durante su permanencia en el desierto, ellos tenían este ordenamiento que fue también llevado cuando se construyó el templo. Pues. No se permitían, ¿verdad? Personas con lepra, que tuvieran impurezas de lepra, flujo, esto es como la menstruación de las mujeres, y aquel que había tocado cadáver, contaminado el cadáver. Eh, Era tanta la restricción de, de mantener el Mishkan, es decir, el tabernáculo, que estuviera siempre puro, que en el desierto estaban acampando con el siguiente orden. Eh, Estaban físicamente instalados en el Mishkan en el centro, en todo el centro. Después entonces, alrededor de ellos acampaban los Levín, Moshe y sus hijos. ¿Sí? A una eh, distancia prudencial. Y en tercer lugar se determinaba la distancia que acampaban las 11 otras tribus de Israel. ¿Okay? Entonces, el Talmud nos indica que la persona, por ejemplo, afectada por la lepra, le quedaba prohibido el acceso a cualquiera de los tres campamentos. Es decir, tanto en el Mishkan, tanto como donde acampaban los Levín, tanto como acampaban los hijos de Israel. Tenía que salir de, eh, de donde estaban los hijos de Israel. No podía estar en ninguno de los tres campamentos. Mientras, ¿verdad? Que la persona afectada por flujo, como estoy diciendo, estas son las parteras, las mujeres que obviamente habían eh, tenido la menstruación y los hombres que habían tenido eh,
emanaciones o emisiones de semen sin querer, está, se impurificaban y estaba permitido que permanecieran solamente en el campamento israelí, es decir, en sus casas, como aparece en Levítico 15, del 2 al 19. Es decir, ya cuando tenía el flujo no podía ni ir al campamento de los levitas, ni llevar ninguna este, ofrenda al Mizcán. Por último, de acuerdo con Rashi, el individuo que se impurificaba por cadáver, como aparece en Levítico 21:1 y 22:4, podía permanecer también en el campo, eh, no podía entrar al Mizcán y debía de ser purificado. Esto nos habla de los grados de impureza. Desde el grado de impureza que prohibía entrar a los tres campamentos hasta el de menor grado que, por ejemplo, como vemos, no podían entrar al campo o no podían entrar al campo de los levitas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas expulsiones, para poder entender todo esto, se fundamentan en una razón puramente física, porque estas enfermedades eran contagiosas, algunas eran contagiosas, por lo tanto había necesidad de colocar aparte a los enfermos para que la infección no se probara. En el caso de la lepra, que aparentemente se podía contagiar. También había una razón espiritual, que el campamento era la habitación de Elohim y por lo tanto el honor en él se había concedido en habitar entre ellos, nada impuro podía permitirse que permaneciera. También hay una razón que el campamento eh, de la comunidad, donde nada manchado debe entrar y donde nada que no sea santo puede tolerarse. Esta es básicamente la razón. Por eso que en Números 5:3 dice, alejaréis del campamento tanto a los hombres como a las mujeres. Los alejaréis porque no contaminen el campamento de aquellos de los cuales yo habito. Básicamente aquí nos está hablando claramente que no puede haber gente contaminada. Ahora, en Números 2, 14 y 15, nos relata que Miriam, hermana de Moshe, efectivamente fue fuera del campamento por sufrir del castigo de la lepra por hablar la acción hará de su hermano. Lo que nos indica ya aquí, ¿verdad? Que, que las razones específicas de Baruch Hashem, que la lepra hoy en día no existe, y esto no es hoy factible. Porque, bueno, primeramente no hay templo y la lepra la lepra bíblica, por decirlo de una manera, está ya erradicada. Que lo que se conoce como lepra bíblicamente nada tiene que ver con la enfermedad de lepra que hoy en día conocemos, que por cierto también está bastante erradicada. Impureza en hebreo es tumá. Ahora, para poder entender qué es tumá, qué es impureza, básicamente son conceptos de impureza, habla de impureza ritual. Es decir, que esto quiere decir que son impurezas, no estamos hablando de algo de limpio, de sucio, sino de impureza ritual para entrar al templo. ¿Ok? Y la tumá son fuerzas espirituales. No tiene que ver, por supuesto que, como en el caso de la lepra, si había una manifestación en el mundo de los sentidos, y inclusive afectaba las paredes de la casa, afectaba la ropa de las personas, e incluso también podía
en algunas oportunidades afectar. La tumá, que también vemos que se le aplica a veces solo a la mujer, cuando tiene su periodo menstrual o lo que se conoce como hebreo nida, crea la impresión de que las mujeres son discriminadas en el judaísmo y que la sexualidad es considerada algo sucio. Mire, nada de eso puede estar lejos más de la verdad, de que no es que se está discriminando a las mujeres. Para poder entender esto, ¿verdad? Hay que entender los conceptos del bien, el mal, la vida y la muerte, señores. A veces nosotros interpretamos conceptos bíblicos a la luz del pensamiento del siglo XXI. Y a veces entonces no podemos entender exactamente la plenitud, el conocimiento profundo que a veces tienen las palabras que fueron escritas hace 3500 años. Para entender esto, usted tiene que entender que cuando una persona toma una decisión, hombre o mujer, como dice, toma la decisión de acercarse al Eterno por medio de los mandamientos, de su actitud, está eligiendo el bien, ¿ok? Pero cuando toma la decisión de alejarse de Hashem, está eligiendo el mal. Por supuesto, bien y mal son conceptos, ¿verdad? Que tenemos que entender, porque a veces el mismo mal te lleva al bien. Pero esto, por supuesto, habría que entenderlo desde el punto de vista de la mentalidad hebrea que ha estado por los siglos. El mal no es una realidad intrínseca, es solo ausencia de bien. Escuche bien lo que quiero decir, porque aquí va a estar toda la enseñanza. Si usted entiende esta parte, va a entender toda la enseñanza. Así que el mal no es una realidad intrínseca, es solo ausencia del bien. Eso significa entonces de que a la ausencia, cuando se manifiesta la ausencia, ¿verdad? Cuando se manifiesta cuando por ejemplo el Eterno se retira, la presencia divina se retira, entonces lo que hay es ausencia de bien, y la ausencia del bien, entonces vendríamos a llamándolo mal. Ahora bien, la existencia de Hashem puede ser clara y abierta para nosotros, o puede estar oculto. O sea, la misma existencia de Dios, la misma presencia de Dios en nuestras vidas puede estar en un momento, ¿verdad?, oculta, o en un momento estar abierta y clara y evidente. Okay. Entonces ahí puedes estar tú, que cuando tú haces los mandamientos, estás eligiendo el bien, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con el libre albedrío, obviamente. Ahora, la presencia abierta de Dios es lo que se llama Ta'ara, que es puro. Ta'ara significa puro. El estado de ocultamiento de Dios en nuestras vidas se llama Tumá, impuro. Entonces, lo puro y lo impuro tiene que ver con la presencia del Eterno. Cuando la presencia del Eterno deja un vacío en nuestras vidas, ese vacío en el mundo espiritual se refleja en la tumá, es decir, en una impureza. Y el estado de tumá puede recaer sobre los hombres, mujeres, animales, también sobre objetos, ¿verdad? Puede recaer. Ahora, causa, ¿qué causa la tumá? La impureza espiritual. Como hemos dicho, la tumá sucede cuando una fuerza espiritual
sale o deja un lugar en este mundo físico. El vacío que queda, se forma la tumba. Es decir, que cuando una creación del Eterno deja este mundo, entonces ese vacío que queda forma algo espiritual que se llama tumá. Por ejemplo, cuando el alma de un ser humano abandona el cuerpo, este se convierte en tumá, en algo impuro. ¿Ok? Por eso es que no se puede tocar un cadáver, ¿verdad? Porque te purifica. Pues. Y aquí vamos a explicar algo más adelante. Es decir, que cuando una persona muere, su neshama deja un vacío y esto produce una impureza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo, lo que queda, hay una falta de la presencia del Eterno y en ese momento eres impuro. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces lo que tienes que entender es que el vacío dejado por tu neshama, el alma espiritual, entonces deja una impureza. Igual que un animal, cuando muere, su alma viviente, su nefesh, deja un vacío también y se vuelve tumá, se vuelve impuro. Fíjense una cosa para que ustedes entiendan aquí, para poder entender algo extraordinario, porque a veces pensamos que lo que tiene más tumá, lo que tiene más, la mayor impureza, obviamente esta falta de la presencia del Eterno y es muy malo. Pues. Ahora, ¿qué pensarías tú? ¿Qué es más espiritualmente impuro? ¿El cuerpo de un perro muerto o el cuerpo de un ser humano que haya muerto? Miren, la mayoría de las personas, ¿no? Y usted de repente entra en este momento, pensaría que el cuerpo del perro muerto contiene más impureza espiritual que el cuerpo de un ser humano, ya que el perro es una forma de vida inferior. Pero como lo de bueno, malo, lo de puro, impuro, no lo entendemos muy bien, en realidad el cadáver de un ser humano contiene un grado de tumá mucho mayor. ¿Está entendiendo? Es decir, el hombre tiene una capacidad de ser muy elevado, pero al dejar el cuerpo se vuelve tumá mucho mayor. Es decir, que lo que más contamina en este mundo es el cuerpo de un ser humano. Cuando el ser humano está vivo, posee el alma, ¿no? Para poder entender. Que es la manifestación abierta de la presencia de Hashem. Un ser humano vivo es la máxima expresión de la presencia divina de Hashem. Tú eres una presencia divina. Por eso es que Él quiere que tú seas sumicán, que tú seas puro. ¿Para qué? Para que manifiesten en este mundo donde hay muchas impurezas, se manifiesta tu pureza. Por lo tanto, tiene una condición alta de pureza, altísima. La mayor eh, pureza de este mundo somos nosotros los seres humanos. Entonces, la manifestación de la presencia divina dentro de un ser humano es superior a lo de un animal o de cualquier objeto que exista en esta tierra. Por lo tanto, cuando el alma de un ser humano sale, deja un vacío de, de la tará, de la pureza, mucho más grande, es decir, que la tumá es mucho más fuerte que la de un animal. Esto para que entendamos entonces, señores, que a veces lo más puro puede, puede ser, lo más puro tiene un grado de pureza alta, extremadamente alta, pero esa misma acción puede traer impureza, muchísima impureza. Por eso es que un cuerpo de un ser humano, de un ser que tiene la capacidad de tener una pureza, cuando deja el vacío, recuérdense que la impureza viene por el vacío de algo. Entonces, cuando en tu cuerpo, ¿verdad?
no se manifiesta o sale, no hay una manifestación palpable de tu Neshama, entonces eso trae, ese vacío trae una impureza en tu vida. Y eso sucede cuando tú mueres. ¿Cuáles son los grados de Tumá? Es decir, tipos y grados de Tumá. Bueno, en hebreo hay algo que se llama Abot Tumá. Esas son las más grandes. Es decir, lo que tiene más grande. Obviamente, como ya dijimos ya, eh, está el cadáver de un ser humano. ¿Okay? Pero también están los cadáveres de las comadrejas, los ratones, los sapos, los erizos, los lagartos, los topos. Fíjense que es interesante, ¿verdad? Que todos estos animales eh, son repugnantes para el ser humano. Pero por alguna razón, ¿verdad? Su, lo que nosotros podemos entender como algo malo de estos animales, ¿verdad? Resulta que tienen algo especial en este mundo y cuando mueren tienen una tumba grande. Eso es lo que les quiero decir. Que al final ellos tienen una pureza espiritual, ¿verdad? Por eso es que no estamos hablando de, a lo mejor ellos, no sé, el ratón se la pasa por sitios no muy agradables, pero como les digo algo, señores, es decir, tenemos que entender a veces, porque a veces pensamos, ¿verdad? Que aunque es cierto, en las cosas del Eterno tenemos que estar en cuestiones puras, eh, limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando desde el punto de vista físico, tenemos que estar en sitios limpios, nosotros estar limpios, eh, cuando estoy hablando aseados, pues, ¿no? Y esto es muy importante. Sin embargo, ¿verdad? A veces, por estos conceptos que manejamos, pensamos que en la presencia divina está en toda la creación, incluso en los campos más bajos que hay, y puede haber en un ratón, en un sapo, señores, en un lagarto, que son seres repugnantes, que son seres animales no kosher, ¿verdad? Que no se pueden comer, inclusive muchos sabios dicen que no se pueden ni siquiera tocar por las impurezas que tienen, pero al final hay esas impurezas que ellos tienen, esos cadáveres, es porque ellos tienen una misión dentro de la tierra muy pura, el cual no vamos a hablar porque no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, comer animales no kosher te trae impureza. Esto es muy importante. Miren, señores, sabemos que lo que les quiero decir que los animales, comer animales no kosher, trae impureza en tu vida, ¿entiendes? Y son cosas que debemos de tener en nuestra mente clara y evidente, señores. A veces pensamos que lo que comemos no es importante, pero sí es importante porque va a afectar cuando tú comes algo que no es correcto, la presencia de Hashem se va. La presencia de comer animales no kosher vendría siendo como que son algo abominación delante de Hashem. Que por cierto, los 4 mandamientos que se le envía al gentil, que aparecen en el libro de Hechos, es precisamente no tener relaciones sexuales indecentes, ¿verdad? Idolatría, matar, y la otra tiene que ver con la comida, de no comer sangre, específicamente no comer sangre, pero está intrínseco que no puedes comer, es decir, comer sangre de animales puros, no de animales impuros. Entonces, no, tienes que tener claro de no comer, por ejemplo, animales puros, perdón, animales impuros,
Solo debes comer animal puro, porque si comes un animal impuro, te va a traer tumá. Es decir, que por ejemplo, el famoso cerdo, ¿verdad? Los camarones, por nombrar algunos, ¿verdad? Son animales que traen impureza. Y tienes que tener claro esto. Tienes que tener claro esto. También vemos que quien se involucraba en el proceso de la paraduma, aquellos sacerdotes, esto es para sacerdotes, quien se involucraba para los procesos del chivo expiatorio, también y que se involucraba en el proceso de Corbanot, de los Shalom Regalim, se impurificaba. Imagínense, estas cosas tan puras, que por ejemplo la paraduma purificaba a aquellos de cadáver, pero quien hacía el proceso, quien realizaba todo el proceso para preparar las cenizas de la vaca roja, se impurificaba. Y ahí entendemos todas estas cosas, que no entendemos a veces lo que es puro, lo que es impuro, lo que es bueno y lo que es malo. Personas impuras, por ejemplo, que tienen emisiones, por ejemplo, como las mujeres que tienen la nidad, es decir, las parturientas, o las parturientas, etcétera, 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 los hombres que eh, pueden en la noche eyacular, todas estas cosas, ¿verdad? Son impuras, ¿verdad? Las personas, objetos, casas, donde ha habido lepra, también es interesante esta parte, ¿no? Y por supuesto el cadáver del ser humano, como lo digo. Entonces, todo esto es conocido como eh, Abot Tumá, sí, la Tumá padre. Eh, Está la Rinshon Tumá, que se recibe de un Abot Hatumá y pasa por el contacto de comida y objetos. Sheni Tumá, que existe nada más en la comida y en los objetos. Los Shi Tumá, que solo existen en la Terumá y en los Korbanot. Y los Revi Tumá, que solo existen en los Korbanot. Esto es para que ustedes vean los tipos de Tumá que hay. Pero es interesante, ¿verdad? ¿Por qué una mujer cuando da a luz en Vallicra 12, ¿verdad? Eh, en ese mismo instante se genera un grado vacío espiritual que le trae Tumá? Es porque la partida de la vida adicional que ella tenía, ¿no? ¿Eh? Es decir, que llevaba dentro, es decir, su bebé, cuando nace, ¿qué pasa? Que en la matriz queda un vacío, sale también todo la matriz, todo exactamente, todo lo que sale de la mujer y sale el niño también, obviamente. Entonces eso produce tumá. Y usted dice, ¿por qué algo impuro? Bueno, porque la mujer, ¿verdad? Esa capacidad tan alta que tiene de dar vida, cuando da luz, entonces ese vacío es tumá. Entonces, cuando la mujer, es interesante que cuando la mujer da luz vida a una niña, su estado de tumá es el doble que cuando nace un hijo varón, como en Levítico 12:5. Entonces, yo aquí quiero hacer una salvedad, porque muchas mujeres me dicen, pero ¿por qué eso? ¿Por qué la mujer es más impura que el hombre? ¿Por qué la mujer necesita más días? Creo que 66. El otro creo que son 40. ¿Cuál es la razón de la impureza por tener una niña? Bueno, déjeme decirle que al tener una niña, como la niña va a tener, ¿no? La niña se le otorga un estado mayor de pureza.
las mujeres son más puras que los hombres, espiritualmente hablando. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Por lo tanto, como las mujeres tienen más pureza que los hombres, y aquí lo estamos viendo cuando la niña le otorga un estado mayor de pureza, lo femenino representa el poder de dar vida. Una condición, ¿verdad, señores? Que es la manifestación abierta de la presencia divina de Dios. No hay algo más impresionante, algo importante como una mujer de luz. Y eso, por lo tanto, posee un nivel mayor de pureza. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando entra ese vacío, tanto por niña o por niño, si es por niña, entonces, como la niña es más pura, como las mujeres son más puras, mayor entonces el vacío espiritual. Por consiguiente, la mujer, la niña, la mamá tiene que estar en un periodo más tiempo, más largo, más impureza. Por eso es que lo que más es impuro, como en el caso del cuerpo humano, es lo más impuro que hay. Entonces, lo que les quiero decir es que las mujeres, y ahí vemos que entendemos por qué las mujeres son más espirituales que los hombres. Creo que no hay que decirlo mucho. Fíjense porque una cosa, muchas de los mandamientos son para los hombres. Y a veces las mujeres dicen, pero cuando entran al judaísmo, ¿verdad? Dicen, pero esto, porque es que no necesitan hacer muchos mandamientos. Porque ellas en sí, por su esencia, la mujer es más pura que el hombre, es más espiritual. Entonces, mujeres no se sientan menos que los hombres. Más bien creemos que las mujeres son mejores que los hombres. Cuando tú ves estos conceptos. Entonces, señores, una niña entonces crea un mayor vacío espiritual, por lo consiguiente la mujer eh, tiene una impureza mayor. Ahora, todo esto que estamos hablando, sobre todo lo de los cadáveres y de la mujer, impurificaba ritualmente para el templo. Es decir, lo que se llama impurificación ritual. Es decir, era para el templo, ¿no? Por eso es que no estamos hablando de puro e impuro. Era entrar en el templo. Entonces una mujer en su estado de nidad no podía entrar al templo. ¿Mm? Pero por supuesto, hoy en día, por supuesto, hubieron halajá que las mujeres con su estado de nidad, de menstruación, no podían entrar a la sinagoga, que era entre paréntesis como si fuera un pequeño miscán. Aunque desde un punto de vista era más porque no se fuera no fuera a contaminar. En aquella época, hace 2000 años, no habían las toallas sanitarias que hoy en día hay, que son maravillosas. Y con todo eso, con toda la tecnología que hay hoy en día con una toalla sanitaria, todavía algunas mujeres dicen que puede pasar que algún líquido salga. Imagínense. Imagínense antes como que se ponían trapos. Por cierto, esta relación de trapos, eso que dicen su oración, ¿se acuerdan cuando hay en las escrituras ahí que estos son trapos sucios? Sus oraciones, su sacrificio, sus ofrendas son como trapos sucios. Es una referencia a los trapos que usaban las mujeres para ponérselas y cuando las dejaban, ¿verdad? Esto que se tenía que quemar, todo esto. Y esos trapos sucios que eran una inmundicia para la gente, el Eterno está diciendo a la gente, imagínense, que no estaba haciendo, hablando del servicio de Hashem, no estaba haciendo su servicio a Hashem, sus oraciones, sus ofrendas, con la cabaná, con la actitud correcta, y eran como trapos sucios para el Eterno. Así que todas estas cosas, ¿verdad? Nos traen impureza ritual. Ahora, hoy en día no hay templo, por lo tanto, todas estas cosas de alguna manera están puestas en stand-by. Ahora, lo más importante, señores, ya para entrar en la recta final de, de esta enseñanza, lo que hoy en día sí nos queda es
eh, lo que es referente a la comida de un animal no kosher. Los animales tienen emanaciones, muchas emanaciones, señores, el nefes. Cuando uno come un animal no kosher, la emanación pasa a ti. Y a veces, este cadáver precisamente estaba enfermo y también no era kosher, y entonces te transmite una impureza. Por lo tanto, los animales no kosher, los sabios han dicho que no debemos obviamente comerlos, ni tocarlos, ni involucrarlos en su elaboración, ¿verdad? Ni estar en el mismo sitio de la nevera, la cocina, los platos. Y todo esto tiene que ver específicamente con eso. También a veces si una mosca cae en una sopa, ¿verdad? Generalmente los sabios no indican que no hay que botar toda la sopa, sino porque como la mosca es tan pequeñita, se bota, no sé, una proporción mmm, bastante fuerte de donde está la sopa y ahí no impurifica la sopa. Eh, entonces, señores, eh, la carne debe ser entonces no tener sangre, porque en la sangre hay impureza. Estamos hablando de impurezas físicas, pero que afectan la parte espiritual. Y debe ser entonces eh, matado o faenado correctamente para que no se vuelva un animal kosher, se vuelva impuro. Entonces es muy importante estas cosas. Por supuesto que la sangre, hablando de la sangre, puede impurifica, ¿no? En las carnes, cuando está en la carne. Pero hay otros líquidos que también pueden impurificar, como es la miel, ¿verdad? Porque a veces la miel trae pedazos de abejas, ¿verdad? Y te puede impurificar porque no puedes comer ningún tipo de insectos. Vemos también que a veces, como aparece en pesa, el trigo cuando se mezcla con el agua fermenta y entonces se hace jamet, ¿no? Y está prohibido en ese momento para los hijos de Israel. El vino también cuando se fermenta para pesa no es válido para hacer. La leche también es muy delicada y se corta y se purifica. El rocío puede hacer que los vegetales, es decir, la lluvia puede hacer que los vegetales se pudran. Si hay mucha lluvia, entonces todas estas cosas vemos que los líquidos pueden transmitir tumá. Y incluso el aceite de oliva puede impurificar cosas. Eh, pero todas estas cosas, ¿verdad, señores? Como lo, en el caso de los animales, tenemos que comer exactamente los animales que el Eterno nos dice y quitarle la sangre en el caso de animales, señores. Ahora, ¿por qué debemos seguir las reglas de pureza? Sobre todo las reglas de comida no kosher. Déjeme explicarle que en el libro Enfermedades del Alma dice que el carácter de la persona se encuentra arraigada en su sistema circulatorio y digestivo. Los rasgos de la personalidad dependen de la dieta. La nutrición repercute en tu mente, por lo tanto tienes que tener cuidado con lo que comes. Bueno, nada más tenemos que ver que el primer pecado entró por la boca. Así que tenemos que cuidar nuestra boca, si lo que metemos en nuestra boca. Adán pecó al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Por lo tanto, se dice que la anatomía espiritual comienza en el sistema digestivo. Enseña el Rebbe Namham que la mala inclinación, es decir, el yacer hará, cabalga por la sangre. ¿Mm? Comer de manera errónea puede traer enfermedades y las personas descienden a un nivel de animal y pierden entonces su majestad.
Y como les dije, el Rambam, que era un médico, decía que la mayoría de las enfermedades se debe a un comer incorrecto. Vamos a explicar qué es lo que realmente pasa cuando comes algo indebido. Comiste algo indebido. ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando llega al estómago, este alimento prohibido por la Torah, empieza a luchar con las impurezas por medio de los jugos gástricos, ¿verdad? Y empieza ahí una pelea. Esto trae como consecuencia dolores de barriga y empiezas a buscar medicamentos para que se te quite el dolor de barriga. Por supuesto, cuando demos medicina, lo que hacemos es que quitar el dolor. Pero la impureza queda ahí. Es decir, apagas el switch de la alarma, pero la impureza queda ahí adentro. Por supuesto, tantos jugos gástricos trae mal genio y dolores y por supuesto trae úlceras. Las personas que sufren de úlceras, todas tienen mal genio. Por lo tanto, esto es producto de comer indebidamente, señores. Después de ahí, en el estómago, entonces entran en juego los filtros. El primer filtro es el hígado, ¿verdad? Y el hígado empieza también a luchar, ¿verdad? Y el hígado se endurece, ¿verdad? Por la mala comida que le estamos haciendo. Y él trata de filtrar, pero filtra lo que puede y lo demás de las impurezas la pasa a la sangre. Por supuesto, tantas reacciones químicas físicas en el estómago y en el hígado trae ira y afecta tus pasiones, tus emociones. Por cierto, aquí entra también la vesícula, que es la que produce bilis, y como produce tanta bilis, envía grasas para el intestino y también produce amargura porque la bilis es una sustancia amarga. Esto trae como consecuencia perturbaciones mentales como melancolía, depresión, mal humor y desolución. ¿Qué pasa todo esto? Bueno, que después de pasar estos filtros, ¿verdad? Pasa netamente muchas impurezas a la sangre, donde ya sabemos que cabalga tu inclinación al mal. Entonces, tu inclinación al mal agarra fuerza, y como dice el Talmud en Baba Batra 58b, yo la sangre soy la causa principal de las enfermedades. Todas las enfermedades son llevadas por la sangre a través del cuerpo a cada uno de los órganos. ¿Qué pasa? Que cuando esta sangre pasa por el corazón, ahí reside tu rúa, tu parte emocional, y ahí es afectada tus emociones. Después pasa al cerebro, y ahí reside tu neshama, tus pensamientos y tu mente. Entonces, señores, una persona eh, se, que es dócil se convierte ritualmente impuro, pero afecta todo su cuerpo. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema de todas estas cosas. Cuando es afectado todo tu cuerpo, y entonces tú no puedes, eh, eh, tu cuerpo no puede, no tiene la capacidad, fíjate una cosa, tu cuerpo no tiene la capacidad de recibir animales impuros, solamente puros, sin sangre. Cuando tú lo haces puro, sin sangre, tu cuerpo va a poder tener la capacidad de sacar las toxinas, pero, o las impurezas. Pero, por ejemplo, el cochino, por eso que dicen que se ha estudiado que el cochino pasa hasta 3, 4 días para poder dirigir, ser todo el proceso de digestión. Y por supuesto, ese gran trabajo que hace todo tu cuerpo lo va a debilitar y no va a poder sacar
las, las impurezas, y a veces tiene que sacarlo. Por eso es que a veces la gente, cuando tu cuerpo no las puede sacar, la saca por la piel, y por eso es que hay erupciones de piel, ronchas, todo eso, porque tu cuerpo no puede, pues. Entonces estás poniendo en una capacidad a tu cuerpo, estás poniendo en una situación a tu cuerpo que no puedes, entonces te vuelves impuro. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que la impureza, entonces, esta impureza física, estas emanaciones, resulta que afectan tus emociones, tu mente, y entonces empieza a hacer el problema que la impureza, él también empieza desde la parte de adentro hacia la parte de afuera. Por eso es que nuestro santo maestro, ¿verdad? ¿Verdad? Nuestro santo maestro decía, lo que, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, el robo, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre, ¿verdad? Es decir, no es lo que, a veces lo que, es decir, él dice que por supuesto, él sabía que se contaminaba, ¿no? Pero el problema está, ¿verdad? Cuando estas cosas salen, ¿no? Y lo que él está diciendo es que a veces la gente está más pendiente de las cosas que no se contaminan adentro, pero no está pendiente de lo que contamina el hombre, que son los malos deseos, que todas estas cosas, a veces ni siquiera necesitamos de que los alimentos impuros no nos afecten. A veces nosotros mismos, por nuestra propia acción, lo hacemos. Por lo tanto, señores, ya para terminar, al final, esta es la aplicación del tiempo actual. Nuestro Elohim está pidiendo por medio de nuestro Mesías pureza de corazón, cuya pureza extrema es el indicador de la exigencia interna. Pero obviamente que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro puerto puede afectar nuestra mente, puede afectar nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Y sabemos que nos dice el Eterno, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, señores. Señores, debemos de cuidarnos, señores, de toda impureza. Puede haber entonces hoy en día que hay impurezas que están en stand-by, como por ejemplo la del muerto, porque el sol afecta que para tú entrar al templo, pero como hoy en día no tenemos templo, realmente no la necesita. Si no necesita esta acción, ¿verdad? De tener una presencia divina tan alta, porque eso nada más para el templo. Pero a veces lo que comemos, ¿verdad? Nuestros malos pensamientos, sí debemos de cuidarnos, porque esto nos trae impureza que va a afectar nuestro cuerpo, nuestra neshama, y vamos a afectar a otros. Señores, cuidemos las leyes rituales. Entendamos, ¿verdad?, que la comida es un factor importantísimo, ¿no? Vemos que cuando se habla de pureza, de santidad, siempre están involucrados el sexo, la comida, ¿verdad? Y nuestras emociones, la ira, no tengas ira, no tengas maldicencia, etcétera, etcétera, porque esto va a traer problemas a tu vida. Cuida entonces, señores, cuida los mandamientos de pureza, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cuida tu corazón, cuida dentro de ti, que no salgan impurezas, que vayan a afectar entonces tu vida espiritual. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom a todos.